Gloria al Señor. Vamos a Gálatas 5:22. Nos va a ocupar unos cuantos domingos. Ya hemos hablado de amor. Hemos hablado de gozo. Quiero que hablemos hoy esta tarde de paz. Gálatas 5:22, cuando usted lo encuentre. Te voy a invitar que nos pongamos en pie. Enviamos un saludo a nuestros hermanos ahí que están también conectados a la distancia. Hermana Ana Cartagena, hermana Flor Chacón, hermana Dorita Someta, hermano Gavino García, hermana Brenda Celada, Ernesto Godoy, hermano Ernesto, ¿verdad? Que está conectado ahí. Les enviamos un saludo. Vamos a leer la palabra del Señor. Ella se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de mis palabras. Y podamos, Padre lindo, atesorar, aprender cada día más. Que su Santo Espíritu sea hablándonos, Señor, y enseñándonos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Insisto, tenemos unos 3 domingos quizás que comenzamos a hablar, hermanos, acerca del fruto del Espíritu Santo. Y vale la pena que podamos meditar. No quiero que pasemos esto así volando, ¿verdad? Como otras cosas. En Gálatas nos habla bastante y lo hemos estado viendo también en Romanos. Romanos nos ha estado dando bastante, hermanos, lo de la carne. Y les voy a leer aquí un poquito la palabra de Dios. Capítulo 5, desde el versículo 16 empieza a hablar y dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. O sea, dependiendo de lo que nosotros alimentemos más, eso vamos a cosechar. No es, las cosas no llegan a la vida del creyente como una mala suerte o como es el resultado. En el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Que el apóstol Pablo hablándole a la iglesia allá en Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu. Y después dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, cuando usted anda en el Espíritu y le dedica, hermano, su tiempo a lo espiritual y se congrega y lee la Biblia y escucha palabra y ora y le sirve a Dios y se mete con Dios, eso es andar en el Espíritu. Eso es
andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu no es andar volando, que me salgan alas, no. Andar en el Espíritu significa dedicarle tiempo a lo espiritual y moverme en lo espiritual. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, no satisface los deseos de la carne. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si usted está satisfaciendo los deseos de la carne, no anda en el Espíritu. Y si usted anda en el Espíritu, no va a estar satisfaciendo los deseos de la carne. No podemos estar haciendo las dos cosas a la vez. O estamos haciendo una cosa o estamos haciendo lo otro. O nos esforzamos y vamos a evangelizar, que no es cómodo, no es fácil. Nos esforzamos y nos venimos a congregar, que no es cómodo muchas veces, que no es fácil. O nos ponemos a leer la Biblia, que no es cómodo muchas veces, más cómodo es agarrar el celular y estar chambreando ahí del Facebook. O sea, pero eso es andar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, no tenemos tiempo para estar satisfaciendo lo que la carne me pide que yo esté haciendo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. O sea, hermanos, quiero que me entienda esto, ¿verdad? Por favor, quiero que me entienda esto. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los creyentes, tenemos una lucha. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, la tarea de la carne es arrastrar al Espíritu. Arrastrar, vencer al Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. O sea, y el Espíritu lucha en el interior del creyente para vencer la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. O sea, el Espíritu se opone para que no complazcamos la carne. Y la carne se opone para que no complazcamos al Espíritu. O sea, hay una lucha interna y eso debemos de entenderlo. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, la ley, ¿verdad?, no va a tener, hermanos, relevancia en el creyente. 19 viene y esto. Manifiestas son las obras de la carne. Póngame atención, quizás lo tenemos que estudiar también esto. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire todo lo que la carne produce. Adulterio, póngale atención. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, no terminó el apóstol, no terminó el listado. Es un montón de cosas lo que la carne produce. Hermanos, si usted lo revisa, y póngale atención a cada una de esas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. No hay nada bueno, hermano. Una cosa buena no encuentra. O sea, la carne en sí, la carne no tiene nada bueno que traernos, que regalarnos. Y la palabra de Dios dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Y esto es bien tremendo, es bien sencillo, bien claro. Alguien que se dedique a darle gusto a la carne, a satisfacer la carne, es bien sencillo, no es cristiano, no es creyente, no es hijo de Dios. Aunque me diga lo que me quiera decir, no es hijo de Dios. Y aquí lo enseña la palabra de Dios y por tanto no va a heredar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es para los que hemos recibido a Cristo. Y luego allí aparece el 22, que es el que estamos estudiando, más el fruto del Espíritu, hermano, mire qué lindo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vale la pena que meditemos, que reflexionemos, hermanos, ¿qué debemos de alimentar? ¿Qué debemos de alimentar? ¿Si la carne o el espíritu? Por eso la recomendación que da el apóstol Pablo es que andemos en el espíritu. No nos detengamos, no nos frenemos un poquito, que un poquito necesitamos para parar, para perder el ritmo, para retroceder, para volver atrás, y eso no está bien. Yo quiero hablarle esta tarde la paz como fruto del Espíritu Santo. La paz como fruto del Espíritu Santo. Los efectos, hermanos, el fruto del Espíritu es los efectos que el Espíritu Santo tiene en la vida de un creyente. Mire, les invitamos en la mañana, ahora empezamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y hagamos el ánimo, hermano. Yo les invité a los que vinieron hoy en la mañana. Vengan los domingos en la mañana, vamos a tener varios estudios acerca de la persona del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu son los efectos que el Espíritu Santo tiene en la vida de un creyente. ¿Cómo está afectando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? El fruto, el Espíritu Santo quiere afectarnos, quiere causar un efecto en nosotros. Debemos de permitírselo, debemos de alimentar la parte espiritual. Y generalmente, si usted le pone atención, generalmente se refiere a nuestras relaciones con los demás, hermanos. Si usted revisa esa lista que nos da Gálatas 5, 22 y 23, si usted la revisa, la gran mayoría de los frutos o de las características que componen el fruto que menciona ese listado, la gran mayoría tienen que ver, hermanos, con nuestra relación con los demás. Generalmente se refiere a nuestras relaciones con los demás. Revisemos la lista y veamos cuáles de esas características que habla tienen que ver con nuestra relación con los demás. Vea el primero, amor. ¿Tiene que ver el amor para con los demás, hermanos, de nosotros para con los demás? ¿Sí o no? El gozo tiene que ver en nuestra relación para con los demás. ¿Sí o no? Sí. La paz tiene que ver en nuestra relación para con los demás. Sí, hermano. Paciencia también. Benignidad, nosotros vamos a enseñar benignidad para con los demás. La bondad la vamos a enseñar para con ¿quién? Con los demás. Nuestra fe también tiene que ver con los demás. Nuestra mansedumbre, también nuestra templanza. Prácticamente, hermanos, el fruto del Espíritu tiene que ver en nuestras relaciones con los demás. No vamos a tener amor encerrado solo con nosotros. Entre
Entre otras características, o sea, no es suficiente decir que nosotros somos bondadosos o que amamos o que tenemos benignidad o que tenemos paciencia nosotros solitos. No, hermanos, si nosotros decimos que tenemos un corazón bondadoso, debemos mostrarlo, debemos mostrar nuestra bondad hacia los demás. O sea, es bien importante que entendamos esto. Es bien importante que entendamos el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu tiene que ver con los demás, con nuestros seres queridos, con los que tenemos en casa, con los que están fuera de casa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. O sea, tiene que ver con los demás. El fruto no se va a desarrollar y se va a encerrar solo para nosotros. Tenemos que compartirlo con los demás. Y la paz, que es el fruto que esta tarde estamos viendo, no es una excepción, hermano. La paz bíblica es más que el cese de hostilidades no es solamente dejar de pelear, es armonía, porque algunos piensan, mire, yo no me meto con nadie, tengo paz. No. La palabra paz va un poquito más allá. Es armonía, es seguridad, amabilidad y tranquilidad, y todas estas características tienen que ver en nuestras relaciones siempre para con los demás. Por favor, quiero que me entienda esto. No es tener paz, es aquí estoy encerrado yo solo. No, hermano. Usted puede estar encerrado y desde allá del encierro estar peleando, o estar pensando, estar incómodo, estar molesto. No tiene paz, está intranquilo. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día, y de verdad le digo yo, es un problema bien grande, porque la gente no tiene paz. No estamos en paz. Y la gente quisiera, compra esto, gana esto, mueve esto, hace aquello, hace lo otro, hermanos, tratando de encontrar paz. Y no lo encuentran, no lo logran. ¿Por qué? Porque lo buscan mal. La paz no la van a encontrar en el mundo no nos puede dar paz. En las diversiones menos, ¿verdad? La paz solamente y exclusivamente, la paz viene de Dios, viene del cielo. Y óigame por favor, y la paz llega a la vida del ser humano cuando el ser humano establece una verdadera relación con Dios. Porque me voy a atrever a decir que hay creyentes que no tienen paz, porque tienen el nombre de creyente solo de nombre. Para uno tener una verdadera paz en su interior, para poder tener paz en el corazón, hay que establecer una buena relación con Dios. De lo contrario, hermano, cualquier cosita, por pequeña que parezca, me va a robar la paz. Y no debemos de permitir que la paz nos la robe nadie, si es que verdaderamente a su vida llegó. Yo me recuerdo de una persona que se congregó con nosotros. Y ya después de varios días de estar con nosotros, hace años, se acercó a mí y me dijo, hermano pastor, quiero confesarle algo. ¿Y qué le quiero confesar? Ya tengo varias noches que ya puedo dormir sin pastillas. Sin pastillas, porque antes no podía conciliar el sueño y no me metí un montón de pastillas. O sea, hermano, yo no sé si usted me entiende, pero es la paz de Dios cuando visita nuestras vidas. Y no significa, óigame por favor, no significa que para poder tener la paz de Dios debe de estar todo como nosotros lo quisiéramos tener, que no hay ninguna dificultad.
Si usted para tener la paz de Dios necesita tener cantidad de dinero acá, tener una gran provisión acá, tener todo bien de salud, no tener cero problemas, usted no va a tener paz de Dios nunca. La paz de Dios debe de existir en el creyente, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Y muchas veces estamos en batalla, hermano. Muchas veces estamos en batalla fuerte. No crea que es fácil. Las cosas a veces no están bien. Nosotros ayer nos estábamos alistando para venirnos para el culto, hermano. Y pues allí medios enfermos, no están bien de salud y todo. Alguien se estaba bañando en la casa, hermano, y todo estaba en orden. Cuando empieza a salir el agua, a llenar de toda la casa de agua, el agua del baño. Y de veras que da dolor de cabeza eso. Empezamos con escoba, hermanos, a sacar agua. Y no podíamos utilizar ayer en la tarde los baños. Se tapó. No estoy seguro hasta ahorita cuál es el enemigo que nos está molestando, porque hace unos días, a mí hasta me olvidó comentarles, estábamos trabajando, parece que les dije, estábamos trabajando acá estos baños de la iglesia y encontramos al enemigo. Estaba tapada la tubería y el enemigo es un arbolito que está ahí vecino, pegado a la tubería, hermano, que saber cómo logró meter una raicita bien delgadita y adentro fue creciendo. Él metió la raíz para sacar agua y se hizo un tapón. Hasta este momento no sé yo si el enemigo que tenemos ahí en la casa es algo parecido a eso. Pero en un ratito se nos complica todo. Se nos arma el problema. Y no vamos a esperar que todo esté en orden. Hay problemas de salud, hay problemas económicos, problemas familiares, pero eso no nos debe de hacer perder la paz. Debemos de tener paz, ¿verdad? Debemos de estar en paz. Entonces, amados hermanos, la paz bíblica es más que el cese de pleito, es armonía, seguridad, amabilidad, tranquilidad. Tenemos que aprender a que haya armonía en nosotros. Salmo 133:1, ¿cómo dice el Salmo 33:1? El que habita, ¿cómo dice? Ya me equivoqué. ¿Cómo dice el Salmo 133:1, hermano? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bonito se siente allá donde andamos evangelizando, tratando de hacer la labor que nuestro Señor nos ha encomendado. Armonía, seguridad, amabilidad, tranquilidad. Pero eso lo vamos a ver con los demás, con nuestros hermanos en Cristo. Los seres humanos, por su propia cuenta, somos incapaces de crear tales condiciones. Quiero que me entienda esto. Por eso aquellas familias, aquellos hogares donde Cristo no vive en esas vidas, en esos hogares, hermanos, esas casas parecen hogares, perdónenme la expresión, da tristeza, da tremendo problema. Entonces, hermano, la paz verdaderamente solo la va a traer a nuestra vida nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos pasos o algunas cosas. Ya en Romanos vimos un poco de esto. La paz de Dios comienza cuando Dios hace la paz
Óigame, hermano, la paz de Dios comienza cuando Dios hace la paz entre Él y la humanidad. La paz se perdió cuando Adán falló, cuando Adán pecó y el pecado entró al mundo. Se generó una distancia entre Dios y el hombre. Y eso lo estuvimos viendo en Romanos. ¿Por qué el ser humano no encuentra la paz? Porque para encontrar la paz el hombre tiene que venir a los pies de Cristo. Un verdadero estado de paz, póngame atención, requiere la unidad de al menos dos partes. Para que haya paz, tiene que haber comunión, comunicación entre dos partes. También requiere sacrificio, ya que el interés propio está subordinado al bien de la relación. O sea, las dos partes tenemos que acceder, tenemos que buscar la paz. Debe de haber una buena voluntad entre las dos personas, ya sea la pareja, ya sea los hermanos, ya sea los vecinos. Tiene que haber, hermanos, un verdadero interés, un sacrificio por tener la paz. La paz entre los hombres y Dios no es diferente. La contribución de Dios fue enviar a Jesús. O sea, Él hizo su parte. Quiero que vaya a Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Lo tiene, mi hermano? Amén. Porque un niño, ¿lo tiene? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y mire lo último, hermano, es poderoso, porque Él eso vino a reconciliarnos con Dios, a traernos la paz, príncipe de paz. O sea, ese es uno de los atributos de mi Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a reconciliarnos con Dios. Él es el príncipe de paz. Entonces, hermanos, Dios da su contribución. ¿Cuál es la contribución de Dios? Fue enviar a Jesús como príncipe de paz para que viniera a hacer su obra redentora en la cruz del Calvario y trajera esa paz que nosotros estamos necesitando. Nos vino a reconciliar con Dios. Quiero que vaya a Isaías 53:5. Ahí lo tiene usted ya, Isaías 53:5. Regáleme un amén cuando lo encuentre. Oiga cómo dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y vea esta expresión, hermano, que a veces no las pasamos así volando. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No sé si usted entiende esa expresión. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, hermanos, para que nosotros pudiéramos disfrutar de paz y para poder tener paz para con Dios. Que, óigame, por favor, ahí comienza la verdadera paz. Una persona si no tiene paz con Dios no va a tener paz con nadie.
Va a vivir, no tiene paz interior, no tiene paz con el vecino, no tiene paz con la mamá, no tiene paz con nadie. Va a estar mal. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él tuvo que pagar el precio para que usted tenga paz. No sé si ustedes me logran entender. Necesitamos de ese sacrificio para poder tener la verdadera paz. De lo contrario, no vamos a estar en paz nunca. Y por eso es que el inconverso trata de buscar la paz en el mundo. Trata de hacer esto para encontrar paz, estar tranquilo, relajarse. No lo va a encontrar. Cuando nos arrepentimos, óigame hermano, cuando nos arrepentimos y respondemos con fe al don de Dios, Él nos salva y nace la paz en nuestro interior. Romanos 5:1, que ya lo estuvimos estudiando hace poco. Jesucristo hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El hombre tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Venir y recibir lo que Él nos ofrece. Recibir la paz, recibir la bendición. 5:1. Justificados, pues por la fe, vea qué bonito dice 5:1, tenemos, eso de tener es suyo. Tenemos, ¿el qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Cómo lo logramos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya le expliqué yo que nuestro Señor Jesucristo, desde Isaías 9:6, fue enviado como príncipe de paz. Isaías 53:5 dice que Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó. Y ahora, después de que ya Dios hizo su parte, no se le olvide, para que la paz llegue, es una participación de Él y luego la participación nuestra. Ahora el hombre, ahora el individuo, ahora el ser humano tiene que venir y poner su parte. ¿Cuál es su parte? Poner su fe en Jesucristo. ¿Para qué? Recibirlo a Él en su corazón, para que la paz se haga efectiva. No sé si usted me está entendiendo. No se le olvide, una persona puede tener millones de dinero en el banco, buenas posesiones, buen manjar, buena comida, puede tener todo lo que quiere en la vida, no va a tener paz. Sin una verdadera relación con mi Señor Jesucristo, no va a haber una verdadera paz. La Biblia habla de un señor rico que tenía sus graneros llenos y no hallaba, amados hermanos, cómo hacer para seguir metiendo más provisión. Y dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a construirlo más grande. Y lo construyó más grande y ya tenía seguro sus ganancias o sus granos de ese año. Cuando él ya termina de guardar todo, él le habla, óigame, él le habla a su alma. Óigame hermano, póngame atención, léalo un día usted. Y él le dice a su alma, alma, regocíjate. Lo primero que me viene a mí en la mente es que ese hombre tenía una gran provisión grande, pero no se había regocijado. No se había alegrado. No había disfrutado. Ese hombre, regocíjate, come, bebe. Ese hombre no tenía, esa alma no tenía paz en su interior. O sea,
la paz verdaderamente, el gozo, el amor, no proviene de lo terrenal, no proviene de las posesiones, no proviene lamentablemente la gente piensa, hermano, la gente quiere divertirse mundanamente para encontrar paz. ¿Sabe qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar agonía. La gente no va a encontrar tranquilidad, no va a encontrar felicidad. No va a estar bien mientras no genere una verdadera comunión con Dios. Porque la paz no va a llegar de otra manera, sino que la va a encontrar cuando haya una verdadera comunión con Dios. ¿Están conmigo, hermano? Segundo, cuando dos personas están en paz con Dios, póngame atención, cuando dos personas están en paz con Dios, significa que son creyentes, ¿sí o no? Significa que ya pusieron su confianza en Dios. Cuando dos personas están en paz con Dios, también estarán en paz entre sí. Yo no sé si usted me entiende esto. Si yo verdaderamente ya estoy en paz con Dios, porque hubo alguien que me vino a reconciliar con Él, que se llama Jesucristo, y ya la paz de Dios vino a mi corazón, hermano, me cuesta trabajo a mí entender por qué no puedo estar yo en paz con mi prójimo. Cuando dos personas están en paz con Dios, también estarán en paz entre sí. Jesús dijo a los 70 discípulos, cuando entren en una casa, digan, quiero que lo busque, Lucas 10. Lucas 10, versículos 5 y 6. En cualquier casa, ¿lo tiene mi hermano? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Mire, esta enseñanza está bonito. Y esta enseñanza se la dio el Señor Jesús cuando los mandó a predicar. Cuando nosotros nos presentemos a una casa, mire, véngame para acá. Yo se lo he dicho a mi esposa. Y se lo digo a ustedes. Hay lugares donde nos rechazan. Y no es raro. Pero va a haber lugares donde no nos rechazan. Nos van a tirar piedras. Nos van a ofender. Nos van a echar agua caliente. O sea, hermano, allí es donde aplica esto. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, óigame, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. O sea, nosotros llegamos a un lugar a donde mora un hijo de paz, donde mora un creyente o incluso un inconverso, hermano. El problema es cuando visitamos un hogar donde no mora un hijo de paz, sino que mora un hijo del diablo. Porque hay gente que se dedica a las cosas malas. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz
reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Por eso es que a algunos les va bien cuando andan evangelizando. Yo los he visto de lejos que los tienen bien atendidos, porque encontraron un hijo de paz, y otros nos han sacado barajustados, porque nos tocó un hijo que no era de paz. Y si allí hay algún digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Si el dueño de la casa tuviera paz con Dios, naturalmente estaría en paz con el mensajero de Dios. O sea, eso es normal, es así. Por eso no se asuste si en algún lugar lo tratan mal, y tampoco vamos a reaccionar mal. Movámonos, apartémonos. En ese hogar, en ese lugar, mora un hijo de Satanás y no quiere saber nada de Dios. Ya nos ha pasado a nosotros, gente que nos ha sacado corrido. Quiero que busque Romanos 14. Romanos 14. Versículo 13. ¿Lo tiene, mi hermano? Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo, por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El apóstol en Romanos, lo vamos a ver, en Romanos 14, va a hablar, hermanos, de los débiles en la fe, es el tema. Y esto es común encontrarlo. La parte esta está hablando, una de las debilidades, valga la redundancia, de algunos hermanos débiles en la fe. Algunos tienen problemas con la alimentación. Hay algunos que no comen camarones. Hay algunos que para Semana Santa solo pescado. Y en fin, hay cosas que tal vez nosotros comemos que para ellos es inmundo. Tamales de velorio y cosas así. Entonces, el apóstol les habla a la iglesia en Roma y les dice: así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, oiga, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es.
Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien murió Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, no vamos a estar discutiendo por temas, hermanos, que no van a tener un efecto positivo. Porque a veces entramos en grandes debates por cosas que al final no es lo más importante, sino que al final, pues, ¿verdad? Lo que va a causar es que alguna persona se resienta y ya no quiera nada con Dios. Y eso es lo que nos está indicando la palabra del Señor. Por favor, busquemos Efesios 2:14. Efesios 2:14. Leamos desde el versículo 13. ¿Lo tiene mi hermano? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué bonito. Porque Él, esto es bien importante, mire, este versículo es bien importante. Porque Él es nuestra paz. Mire qué bonito, hermano. Jesucristo es nuestra paz. Por eso le dije yo que la gente que no quiere nada con Dios no lo logra encontrar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué bonito, porque Él en nuestra paz. Se merece un aplauso al Señor eso, hermano, porque Él es el que trajo esa paz a nuestras vidas. No es que nosotros logremos o alcancemos esa paz por nuestra propia cuenta. Tercero, y terminamos con esto: la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente durante los tiempos de angustia. Esto es bonito. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. El 4:6, ¿lo tiene mi hermano? El 4:6 nos da la recomendación: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa es nuestra parte, ¿verdad? No nos afanemos, sino que presentemos a nuestro Dios por medio de la oración cada petición. Después de que ya no nos afanamos y le presentamos a Dios nuestras peticiones, dice, mire, ve, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, le doy una palabra y termino con esto. Lo que pasa es que cuando estamos en nosotros atribulados y estamos cargados, estamos afanados y el enemigo utiliza los malos pensamientos para hacernos tanto daño, hermano. No pone un pensamiento bueno. Y si nos descuidamos y le empezamos a creer y a recibir los pensamientos, perdemos la paz. No, perdemos el gozo, perdemos todo. Y por eso el apóstol dice, por nada estáis afanosos si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Sabe que eso es confianza. Cuando usted empieza a orar, solo me acuerdo del rey David, yo se lo digo a cada rato eso, que su hijo y el ejército enemigo estaba alrededor de su casa y el rey David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso es. Y por eso el apóstol Pablo dice, después de haber orado y ya no estar afanado, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermanos. Mire qué bonito, después de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, depositamos en nuestras circunstancias en las manos de Dios, dice que viene un premio de parte de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Qué importante es que la paz de Dios esté en nosotros siempre, sin importar las circunstancias, sin importar la dificultad, sin importar el problema. Amados hermanos, uno de los regalos más grandes que nuestro Dios nos ha dado y que mucha gente no lo quiere porque prefiere el mundo, se llama paz. Usted no la puede comprar en los mejores supermercados. No se lo puede robar a nadie. El único que nos puede proveer la paz verdadera y la paz que sobrepasa todo entendimiento se llama nuestro Señor Jesucristo. Como verdaderos creyentes, vivamos la paz de Cristo, disfrutémosla, tratemos de compartirla con los demás, tratemos de estar en paz con todos, hermanos, porque es un don, es un fruto, que el Espíritu Santo debe producir en nosotros. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor.